Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a arrancar con la farmacología cardiovascular, la cual es larga. Tenemos la farmacología cardiovascular propiamente dicha. Tenemos todo lo que es la farmacología de la coagulación y la farmacología de los hipolipemiantes. Así que bueno, mucho para ver. Para que agarré el PowerPoint. Sí, Agarré, ¿sabes qué? Farmacología 2024. Que sí, estaba mirando una cosa. Ah, seguimos, sí. dale. Bueno, vamos a arrancar con la farmacología. El primer tema, eh, bueno, el tema de la sal. El cloruro de sodio, al retener líquido, aumenta la volemia, aumenta la presión. Entonces tenemos sodio en todo tipo de alimentos y también tenemos en algunos fármacos, como son los comprimidos efervescentes. Por ejemplo, un comprimido efervescente aproximadamente tiene 0,5 gramos de cloruro de sodio. A tenerlo en cuenta cuando la persona es hipertensa. Entonces se recomienda que coma todo sin adición de sal y comer sin sal. Bueno, acá está la explicación, qué es lo que hace el sodio y por qué aumenta la volemia y termina aumentando la presión arterial. ¿Se querés hablar un poquito, Gustavo? Bueno, con respecto al tratamiento de la hipertensión arterial, cuando el equipo de salud, conjuntamente el enfermero y el médico, están tratando al paciente, lo que se trata de encontrar un buen equipo de trabajo y hacerle entender al paciente que los cambios, ¿sí? Que va a tener el paciente con respecto al tratamiento indicado por el médico no va a ser de un día para el otro, sino que los resultados lo va a tener progresivamente. Esto habla de entre los 3 meses, entre 2 y 3 meses. Entonces, dentro de esos 3 meses, el paciente va a tratar de encontrar el tratamiento adecuado y tener unos valores dentro de los valores aceptables. También lo que hay que tener en cuenta, explicar al paciente cuáles son los riesgos de no seguir con el tratamiento, de abandonarlo al otro día o el peligro de tomar dos comprimidos seguidos. O sea, la educación del paciente está relacionado con un buen resultado en el tratamiento. Eso es muy, muy importante. Este, también podemos hablar, esto estamos hablando de un resultado gradual, pero también dentro del tratamiento de la hipertensión arterial está esa hipertensión arterial aguda, donde el tratamiento se hace en pocos días y en pocas horas, donde se trata de llegar a un valor normal, ¿sí? En breve tiempo. ¿Por qué? Porque el riesgo es muy importante. Entonces, para riesgo de muerte inminente, entonces hay que tratar de volver a los valores normales, pero con un tratamiento muy específico y agudo. Entonces hay que determinar que el tratamiento puede ser entre los 2 y 3 meses, gradualmente, o hay tratamiento que uno tiene que hacerlo en el momento y es agudo y hay que solucionarlo en ese momento específico. Bueno, pues el médico va a elegir la combinación y va a ver la respuesta. O sea, primero se hacen las medidas higiénico-dietéticas. Si eso no responde, va a medicar, va a hacerle controlar la presión con esos medicamentos y va a ir viendo cómo responde el paciente y verá las distintas combinaciones. Hay muchas combinaciones, vienen en el mismo comprimido para facilitar la toma por el paciente. Bueno, ¿qué es la arteriosclerosis de las arterias coronarias? Es que
porque muchas veces la gente dice, ay, dice, fui al médico y me encontró el colesterol alto, si no iba no me encontraba. Pero el problema es que son enfermedades silenciosas, el colesterol se empieza a acumular acá, este gráfico está muy bueno porque se empieza a acumular y hay que ver cómo queda la luz de esta arteria, cada vez más chiquita hasta que se tapona. Acá se hace el trombo y como son las arterias coronarias y no va a llegar sangre al corazón como órgano, se produce el infarto. Entonces, por eso hay que tener siempre los niveles de colesterol bien para que no pase esto y traiga todos estos problemitas. Sí, un dato importante y está muy clarito este dibujo y habla de la luz arterial, cómo se va obstruyendo y como dijo bien Patricia, la obstrucción te va a llevar a un infarto agudo de miocardio si estamos hablando específicamente del corazón. Entonces, es muy importante conocer cómo se va tapando esta arteria porque va a determinar la patología siguiente. No solamente la obstrucción puede ser, como en este caso, de El corazón. ateromas, exactamente, pero puede haber otro tipo de obstrucciones, de plaquetas, que van a terminar en el mismo resultado, en una obstrucción y una patología siguiente. Y a veces pasa que este coágulo se desprende y va circulando y, por ejemplo, puede tapar la circulación sanguínea al cerebro y tenemos una Claro, un ACV. dato importante, si querés, podemos agregar que cuando ponemos un acceso venoso y el AOCA es muy grande y la vena es muy chiquita, entonces lo que hace es tapa por demás la vena, por lo tanto, no deja que corra un buen flujo sanguíneo y por lo tanto casi hace el trabajo que hace un ateroma, obstruyendo la vena. Por lo tanto, se forman trombos y termina siendo algún tipo de patología por consiguiente. Bien. O sea, ojo con el tamaño de los vasos Exactamente, sanguíneos. eso lo podemos hablar en... Bueno, en eh, realidad siempre la presión arterial se dice de 140-90 para abajo, eso es lo ideal. Después hay que ver otras patologías asociadas y bueno, como que también depende en qué se base, pero en Argentina con 140-90 para abajo sí, estamos exactamente, bien. son valores en 140-90 o 130-70 como ustedes están viendo, son valores que hay consensos, sí, la Claro. Asociación Argentina de Cardiología, no es lo mismo el cardiólogo con el médico clínico, así que, bueno, tratan de buscar un consenso, un promedio como para manejar unos valores un poco parecidos como para que no haya mucha diferencia. Claro, o sea, cuando tienen factores de riesgo se trata de que sea más bajo que este valor para Exacto. mayor seguridad, ¿no? Exactamente. Y ahí, bueno, acá vamos a ver lo que es el paciente médico, tres puntos, ¿no? El paciente, el médico y salud y sociedad científica. Es muy importante que estos engranajes estén funcionando muy bien, ya que si uno no funciona, el resultado no es bueno dentro de las políticas tanto de salud, habla y vemos ahí específicamente fallas en la política de salud, escaso tiempo de la consulta y dificultad en la precisión, la prescripción y falta de campañas masivas. Eso es muy importante porque le estamos educando al paciente, estamos educando a la comunidad, entonces le tenemos que dar las armas necesarias para que la comunidad se pueda defender. El tiempo de escaso de tiempo de consulta sí ha cambiado mucho, ya el tiempo de consulta se ha achicado mucho, uno quizás puede decir debe estar determinado con la cantidad de pacientes, pero bueno, y uno empieza a divagar y pensar, bueno, el médico de hace unos años atrás nos charlaba, nos enseñaba, estamos media hora charlando con él, conocía de la cabeza hacia los pies los problemas que nosotros teníamos, pero bueno, por hoy se está perdiendo mucho eso, el tiempo de la consulta se ha disminuido, por lo tanto hay un poco de historia del paciente que se pierde. El problema de la adherencia, porque yo voy a los pases de sala de la terapia y la mayoría de los infartos y ACV son porque tenía medicación y no tomaba. Entonces, hacer la educación con el paciente y explicarle las consecuencias. Si ese paciente con esa medicación dice que no se siente bien o tiene una reacción adversa o lo que fuere, que vuelva al cardiólogo y el cardiólogo va a evaluar, pero no son medicaciones que se pueden descontinuar por mutuo propio
porque a veces está el diagnóstico, está la medicación, ya sea porque la da la provincia, o sea porque tenés una obra social, lo que sea, tenés la medicación y no se está tomando. Entonces, bueno, hacer hincapié en eso de que no dejen de tomar la medicación. Es un, O como decías vos, me siento, tengo la presión bien, no tomo, tengo la presión alta, me tomo dos y así, entonces la arteria exactamente. hace así y entre eso puede Claro, producirse un coágulo. hay un tema que nosotros hablamos siempre, que dice el paciente, y es muy importante que enfermería esté arriba de ese paciente y siguiendo el tratamiento mediante los controles, mediante la anamnesis. El paciente te dice, dejó la medicación, ¿por qué? Porque dejé la medicación porque me sentía mejor. Lo que hay que pensar es al revés. Te sentís mejor porque estás tomando la medicación. Claro. Entonces, eso es la falta de educación y es el trabajo que tiene enfermería para cambiar un poco los resultados. Claro, Hablar con el paciente. y si hay una reacción adversa que está molestando a ese paciente con esas medicaciones, bueno, que vuelva al cardiólogo y el cardiólogo Claro. evaluará cómo puede solucionar ese temita. Entonces dijimos, bueno, si hay retención de líquido, aumento de la volemia, ¿qué pasa? El corazón tiene que hacer más fuerza para transportar esa sangre, entonces aumenta la presión arterial. Entonces, uno de los tratamientos antihipertensivos y de edema y de retención de líquidos son los diuréticos. Lo que hacen que es favorecer la diuresis y disminuye la volemia, resumiéndolo muy general. Tenemos los de bajo techo diacídicos. Estos de bajo techo se refieren a la pérdida de sodio que producen y a la diuresis que producen, ¿sí? Bueno, la hidroclorotiazida se abrevia así, HCTZ, que muchas veces directamente los médicos escriben la abreviación, es de corta duración, después está la indapamida y la clortalidona, que es de acción prolongada. Y estas se dicen que son de bajo techo porque eliminan entre un 5 y un 10% de sodio. Tiene un efecto vasodilatado directo porque disminuyó el sodio y la volemia. ¿Qué usos tienen? Hipertensión leve a moderada, puede ser en monoterapia o con otros fármacos. Por ejemplo, vamos a ver que en insuficiencia cardíaca congestiva se los comunica con IECA, que después vamos a ver que es el famoso enalapril, lo vamos a ver dentro de un rato, y se utiliza para edema cardíaco, hepático y renal por el uso de corticoides y estrógenos. ¿Por qué? Porque los corticoides y estrógenos son drogas que retienen el líquido. Entonces, muchas veces cuando el médico tiene que darle corticoide y estrógeno a una persona que es hipertensa, le va a dar un diurético si no lo está tomando para que evitar ese aumento de presión. Sí, en sí, a veces los corticoides lo tratan de poner un poco al lado por eso, porque aumenta la tensión arterial. Sí. Claro, producen Tal edema, cual. que eso lo vimos en la unidad 3 dijimos corticoides, reacción Ujú. adversa, edema. Entonces, edema va a favorecer la hipertensión. Entonces, por ahí, si lo tienen que hacer sí el médico, va a usar un diurético, si es que el cuadro de la persona y todo lo permite, ¿no? Bueno, las reacciones adversas producen cansancio. ¿Cuáles son las graves? Hipopotasemia intensa, baja de electrolitos, deshidratación, hipotensión. Puede haber hiponatremia y hiperglucemia. Y puede también haber llegado a la persona a coma, esto estamos hablando en un extremo, y alteraciones sanguíneas. En el embarazo categoría D, o sea que no se debería usar, y en la lactancia evitarlo. Tenemos interacciones buscadas, o sea, sinergismo positivo, que ya hemos hablado bastante de los sinergismo positivo, que se combinan un diurético como la hidroclorotiazida más un antihipertensivo, por ejemplo, el enalapril, que después lo vamos a ver, y los efectos de los dos se usan para reducir la presión arterial. Y estos tipos de diuréticos pueden reducir la eficacia de los anticoagulantes, de los hipoglucemiantes, ¿por qué? Porque la reacción adversa es producir hiperglucemia y también de la insulina. Así que si el médico tiene que usar a una persona diabética, va a tener que ver el tema de las dosis y los controles pertinentes. Y aumentan el riesgo de toxicidad renal de los AINES, que ya los AINES crónicos producían insuficiencia renal, ¿no? Bueno, aumenta la hipopotasemia cuando se utilizan juntos con corticoides y anfotericina B, que la vimos el otro día en a la anfotericina B en la unidad 4. Y la hipopotasemia puede provocar y aumentar la toxicidad de la dioxina, que la dioxina es una droga que la vamos a ver en un ratito,
que es una droga de estrecho margen terapéutico. Y disminuye la excreción de litio, que el litio todavía no lo vimos, falta bastante, pero es un medicamento que se utiliza para la bipolaridad y también tiene un estrecho margen terapéutico. Entonces va a producir un aumento de la toxicidad. Estrecho margen terapéutico significaba que la dosis terapéutica de la tóxica están muy cerca, por eso es el gran problema. Bueno, no sé si querés aclarar algo de estas Sí. drogas, hacer Bueno, un resumen. hablamos sobre lo tiazídico, que nombró la hidroclorotiazida y la crotalidona. Nosotros como personal de enfermería, como enfermero dentro de un lugar de salud, tenemos que prestar atención los signos y síntomas, pero hacer específicamente una buena anamnesis, ¿sí? Porque nosotros tenemos que tener una base de valores, base, le decimos nosotros, antes de tomar la medicación para ver cuál es el resultado. No solamente enfocarnos en los valores que vamos a tener, ¿sí? Sino también en los signos y síntomas. Podemos ver dentro de algunos efectos adversos, como calambre, cansancio, difusión sexual, hiponatremia. Hay algunos cambios, algunos problemas y efectos adversos dentro de algunos minerales que tenemos en la sangre. Específicamente también nombramos calambres, cansancio, y eso está muy relacionado, como dijo Patricia hoy, estamos hablando de diurético, estamos hablando de líquido que sale del canal vascular, ¿sí? Entonces lo que hace que va a disminuir la tensión arterial, por lo tanto el volumen sanguíneo va a disminuir. Algunos minerales, cuando hablamos de hipopotacemias, por ejemplo, que es muy importante el potasio dentro la célula humana, no solamente como un mineral más, sino si lo llevamos, también que hablamos un poquito del corazón, ¿sí? Sabemos que el potasio es muy importante dentro de la conducción eléctrica del corazón. Entonces, cuando hay una despresión del potasio, el potasio baja, entonces puede acarrear algunos problemas cardiovasculares. Los calambres, el potasio bajo también te lleva a un calambre a nivel muscular porque es el encargado de hacer las contracciones y relajación del músculo. Y el cansancio también está relacionado con el bajo de presión, la tensión baja, el volumen sanguíneo que disminuye y por lo tanto tiene algunos efectos adversos. Por negro tenemos los libretos de alto techo, que acá, como dice Norberto, la vedette, la number one es la furosemida. La furosemida estamos hablando de una eliminación alta de sodio de 20 a 25%. También produce dilatación venosa este bajo de sodio y esta baja de la volemia, en forma abrupta, podemos decir, fuerte, y se usa en forma intravenosa para un edema pulmonar grave o periférico, para insuficiencia cardíaca aguda y urgencias hipertensivas. Y también viene por vía oral. Según la urgencia o emergencia, se va a elegir, va a elegir el médico la forma farmacéutica a utilizar. Bueno, relacionarse también va a ser hipopotasemia, hipotensión ortostática, mareos, zumbidos, puede haber también diarrea. No nos olvidemos que estamos cambiando la composición electrolítica y la volemia. Claro. Hay un dato importante que dijiste ahí, la RAM, la hipotensión ortástica, está muy ligado a la baja de volumen sanguíneo. Y nosotros como enfermeros tenemos que prestar atención primero en los signos vitales, ¿sí? En la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, es muy importante porque si hay hipotensión puede estar taquicárdico y esa hipotensión, si la determina la hipovolemia, podemos estar sentados con una tensión arterial normal, pero cuando nos paramos baja de repente. Entonces empiezan a aparecer este RAM como hipotensión ortostática según la posición del paciente, ¿no? Y los zumbidos, como dijo Patricia, que son los acúfenos, por ahí si no sabían esa palabra, pero ese zumbido aparece mucho cuando hay una hipotensión, un cambio en la tensión arterial, aparece algún tipo de estos síntomas que marcó Patricia. Bueno, entonces estar atento a todas estas cositas.
En el embarazo categoría C, bueno, ahí va a evaluar riesgo-beneficio, obviamente, el médico, y realmente va a ser el ginecólogo y yo trabajando en equipo con el cardiólogo. Y en la que también se recomienda evitarla. Bueno, interacciones ya lo dijimos, el corticoide produce edema, retención de líquido, entonces va a disminuir el efecto de los diuréticos, y va a haber que hacer un ajuste de dosis del médico y unos controles. Y potencia el efecto diurético, hipotensor del alcohol y de otros hipotensores que vamos a ver más adelante. Y hay una particularidad que aumenta el ácido úrico en sangre. Entonces, la gente que toma medicación para la gota, ¿qué es la gota? La gota es que el ácido úrico se cristaliza en las articulaciones y eso es como que tenés un vidrio en la articulación, produce mucho dolor. Entonces, bueno, va a haber que hacer, el médico tiene que hacer un ajuste de dosis de la medicación para la gota, que le dicen el antigotoso. Y el uso simultáneo con clorfibrato, que lo vamos a ver dentro de los hipemiantes, aumenta los efectos tóxicos de los dos, va a producir dolor muscular, rigidez y aumento de la diuresis. Bueno, dijimos el tema que producía hiperglucemia, entonces atento en los diabéticos el ajuste de la medicación para la diabetes con la que está tratada, y los estrógenos también producían edema, retención de líquido, entonces van a disminuir los efectos antihipertensivos. Bueno, diuréticos ahorradores de potasio. Entonces, ¿a quién está ahorrando? Si yo ahorro algo, ¿qué significa? Que me quedo con eso. Entonces, si yo ahorro potasio, significa que me quedo con potasio en el cuerpo y no lo elimino. Voy a eliminar sodio, pero un bajo porcentaje, un 5%. Bajo porcentaje teniendo en cuenta lo que estábamos hablando recién, el de alto techo. Bueno, hay distintos mecanismos de acción, antagonistas de la aldosterona, que son espironolactona y eplerona. Si bien dijimos que no vamos a tomar mecanismos de acción, se los damos, se los explicamos porque por ahí es más fácil para entenderlo, que no saben las cosas de la galera y porque figuran en los prospectos y en los libros. Pero no vamos a tomar mecanismos de acción porque si no tendríamos que profundizar la materia, tendríamos que tenerla, bueno, mucho más larga la materia, que no, no es el caso. ¿Para qué se usan? Para pacientes con función renal adecuada y niveles séricos de potasio normales. Se usan solos o se usan combinados con los IECA, con los ARA2. Estamos hablando, por ejemplo, en Alapril, los sartán, valsartán, o beta bloqueantes como es, por ejemplo, un atenolol. Después esto lo vamos a ver más en detalle, pero bueno, ya que estamos hablando empezamos a nombrarlo un poquito. Así les empiezan a sonar. Bueno, la RAN también cefalea, cansancio. ¿Y cuál es la grave? Arritmias, porque o sea, ahorramos potasio, entonces aumenta tanto el potasio en sangre que puede haber hiperpotasemia. Recuerden siempre de estudiar las reacciones adversas por lo que está haciendo el fármaco, que es más fácil para Claro, acordarnos, ¿eh? ustedes, si se acuerdan, hace un ratito hablamos del potasio bajo y hoy estamos hablando del potasio alto, hiper. Tanto el bajo como el alto hace algún tipo de eventos cardiológicos relacionados con el potasio, que es el encargado de, como había hablado hace un ratito, de la conducción eléctrica. Por lo tanto, el potasio bajo como el potasio alto hace un problema, una interferencia a nivel de la conducción eléctrica del corazón, produciendo algún tipo de arritmia. Específicamente, aquellos pacientes que dentro de la anamnesis tienen un tipo de bloqueo de la conducción, que en el electro no les sale normal. Por lo tanto, esos son los más, esos problemas se exacerban con respecto a un potasio bajo y en este caso el potasio alto. Y hacer una categoría D en el embarazo no se recomienda utilizarlo, y en la lactancia también evitarlo. En las interacciones con los AINES va a disminuir el efecto antihipertensivo. Los AINES retienen líquido después de 3 días de uso, entonces si retienen líquido aumentan la volemia y producen hipertensión. Entonces, bueno, si se están usando con AINES, bueno, a ver que el tema de el ajuste de dosis. Y hay un sinergismo positivo buscado que se potencia el efecto antihipertensivo con otros antihipertensivos como el Alapril, Valsartán, Losartán. Perdón, o sea, con otros hipertensivos se va a producir un sinergismo para usar para como antihipertensivo, pero con estos tres puede, como estos tres también aumentan el potasio, puede haber mayor hiperpotasemia y mayores reacciones adversas. Así que si lo tiene que usar el médico, va a tener que ajustar muy bien las dosis. Hoy el sinergismo es muy importante en sí. Patricia, comentarte que no hace más de
4 meses, se empezó con el programa de hipertensión Sí, dentro del área. Entonces sí está hablando algún antihipertensivo más un diurético, ¿sí? Dentro de un tratamiento. Lo que se está hablando es empezar un tratamiento con esta medicación un mes. Tenemos que rever con enfermería. Enfermería es el que tiene que rever y controlar al paciente, y si no tiene respuesta a ese tratamiento, pasar al sector 2, con otro tipo de, el mismo fármaco, pero con más porcentaje. bien. Bueno, la milorida también es un diurético ahorrador de potasio. Se usa con la hidrocloroticina en insuficiencia cardíaca congestiva, cuando se desea un efecto diurético sin hipopotasemia, ¿sí? Y para la hipertensión. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Bueno, lo mismo que estábamos hablando, hiperpotasemia. Esto puede agudizar una arritmia cardíaca, así que bueno, el médico va a tener que evaluar todo ese tipo de situaciones del paciente para ver si se lo puede dar o no. La minoría también está contraindicada para el embarazo, es categoría D y la lactancia también evitarlo. Y bueno, las interacciones siempre lo mismo con los corticoides y los corticoides van a antagonizar o van no a dejar hacer el efecto a la milorida porque estos retienen líquido, dijimos, y entonces van a aumentar la presión. Siempre el fundamento es lo mismo, corticoides y estrógenos producen edema, retención de líquido, que no queremos eso, entonces bueno, llegado el momento el médico hará el ajuste de dosis, lo usará o no lo usará. Y el uso crónico de laxantes puede reducir las concentraciones también de potasio, entonces puede haber eh, un desbalance también del potasio, que era lo que queríamos ahorrar y lo vamos a estar reduciendo en sangre. Así que bueno, ahí tendrá que ver el médico el tema de los valores de potasio, cómo lo quiere manejar. Bueno, acá tenemos el diurético, que es la furosemida, el diurético de asa, como dijo Patricia Lavedet, ¿no? Como decía Norberto, un gran porcentaje de la capacidad de sacar el líquido que no tiene que estar en donde, donde hace mal al cuerpo humano, ¿no? Este diurético es muy importante, es una de las primeras opciones para ver y tratar algún tipo de edema, no solamente edema generalizado, que nosotros lo podemos llamar lo que es la anasarca. Es un edema generalizado en todo el cuerpo, sino un edema agudo de pulmón. Entonces, una de las primeras opciones, ¿sí? Para sacar ese líquido al sector, y lo puede eliminar por riñón. Dentro de los efectos adversos, volvemos son muy parecidos dentro de estos diuréticos, los efectos adversos, porque vamos a tener calambre, cansancio, hiponatremia, hipocalemia. Estos minerales tanto pueden subir como puede bajar. Es un dato importante que los efectos adversos comparten la gran mayoría de estos diuréticos, que ya lo habíamos hablado. Bueno, y el manitol, Bueno, el manitol diurético, y por ahí un poco lo que hay que hacer y entender, no juntarlo con los diuréticos anteriores, ¿sí? El manitol es un diurético osmótico, ¿sí? Como bien dice, con diferencia de osmolaridad. Lo que hace el manitol es sacar líquido. Un dato importante es que no se da por cualquier tipo de edema, ¿sí? Generalmente se da para sacar algún edema intracraneal. ¿Qué significa intracraneal? Y ahí, como ustedes ven, edema cerebral es una presión por encima de los valores normales, entre 5 y 6 milímetros de mercurio, la presión que tenemos dentro del cráneo, ¿no? De la persona. Por lo tanto, si ha tenido algún tipo de evento o traumatismo, esa presión intracraneal empieza a elevarse, y entonces la primera opción para sacar esa presión intracraneal, el manitol es una de las primeras opciones. Hay que tener mucho cuidado,
en el uso del manitol, por eso siempre trato de diferenciarlo de los anteriores, Es uso muy, muy específico. exactamente, es pura y exclusivamente en esos traumas donde crece, y repito, la presión intracraneal, también cuando hay una presión intraocular, es la única forma de sacar esa presión, ese líquido de ese lugar. Es muy importante dentro del uso, ¿sí? Hay una nomotécnica, o sea, hay que colocar 5 centímetros cúbicos por kilo, entonces eso está relacionado con el kilo de paciente y no hay que poner más de 5 centímetros cúbicos. Este, por cada paciente. Son, por ejemplo, si son 60 kilos, son 300 centímetros cúbicos. Pero no solamente nos quedamos con eso, porque lo vamos a pasar entre 20 y 30 minutos, no antes, porque tiene algunos efectos no deseables, pero es la única dosis para poder resolver este tipo de problemas. Por eso es muy importante saber usarlo, ¿sí? También un dato importante es cuando nosotros canalizamos al paciente, ¿sí? Y lo pasamos muy fuerte, si al manitol podemos lastimar la vena, se puede hacer una flebitis, se puede tener irritación y también hay que trabajar el manitol en una temperatura ambiente, porque en la temperatura muy frío se cristaliza y eso puede producir algún tipo de problema a nivel vascular. O sea, nunca guardarlo en la heladera, a temperatura Nunca, ambiente, pero nunca exactamente. por error guardarlo en la heladera. Bueno, y esto que estábamos hablando, justamente las reacciones adversas, lo que vos dijiste, Sí, un dato de muy no importante usarlo que rápido. veo ahí en el Power, que es la extravasación y puede, lo que hablamos, ocasionar edema y necrosis. La extravasación es cuando nosotros ponemos el acceso venoso, pero no está en vena. Rompemos la vena, entonces se va al intersticio. Y entonces ahí es donde se hace el problema, donde se hace la necrosis. Claro, o sea, al aplicarlo tan rápido, pues, tenemos todos estos problemitas, que no es la idea. En el embarazo categoría C, bueno, hará la evaluación riesgo-beneficio al médico según estos usos indicados. La lactancia tampoco se recomienda y va a interaccionar, bueno, con digoxina, también va a haber hipopotasemia y con otros diuréticos. Se puede asociar con otros, pero bueno, va a tener que evaluar el médico cuál y cómo y de qué manera. Y en qué dosis, para no pasarnos de dosis. Sí, en un momento se pensaba y había un poco de discordia si usaban el manitol o la solución salina hipertónica. Así que, bueno, Había culebrón. exactamente. Lo que evaluaban el momento, la lesión, y ahí lo determinaba cuál usaba. ¿Cuál usaban? Bueno, las vías de administración de los diuréticos generalmente es oral. ¿Quiénes son la excepción? El manitol, que viene en sachecito, que se administra como todas las precauciones que dijo Gustavo. Y la furosemida viene por vía oral y vía puede ser intramuscular o intravenosa para urgencias, emergencias, ¿no? La intravenosa. Sí, hay un dato importante que hay que hablar. Cuando nosotros ponemos un dietético, estamos sabiendo que va a tener este egreso de líquido. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar al lado del paciente. Si el paciente está consciente, seguramente le vamos a tener que alcanzar algún un orinal, ¿sí? No lo podemos dejar solo porque necesita un orinal porque continuamente va a tener un egreso de líquido. Y vamos a que contar cuánto líquido ingresa y cuánto líquido egresa es muy importante. Entonces sí vamos a estar viendo la función renal de ese paciente. Bien, un dato importante que dijiste, la función renal, es un dato importantísimo, no solamente tener los valores de los signos vitales, que es función nuestra de enfermería, pero cuánto líquido ingresa y cuánto líquido egresa, si el egreso no es la cantidad de líquido que ingresó, entonces hay un problema. Entonces hay que ver y hay que hablar con el médico qué está pasando, si es problema, si hay un tipo de problema a nivel renal. Seguro, seguro, pues si todo ese líquido va a quedar acumulado en el paciente, va a producir hipertensión, aumento de la bulimia y demás, Exactamente. Y ¿no? el manitol, vuelvo a un dato importante con respecto al riñón,
cuando hay anuria, hay una dosis específica también que se da para que a ver si puede llegar a funcionar y recuperar el problema de riñón. Bien. ¿Y qué precauciones hay que tener? Bueno, Un hablamos repasito sería. exactamente, ya habíamos hablado unos cuantos, pero bueno, vamos a nombrarlo acá. Control de tensión arterial es muy importante, tener un valor antes del tratamiento y después del tratamiento. Controlar la diuresis, ¿sí? Porque dentro de ese control nosotros vamos a ver si se está deshidratado o no está deshidratado, o por ahí quizás está acumulando mucho líquido. Por eso nosotros como enfermeros tenemos que ver este, al paciente en un todo para ver si está haciendo o no una buena respuesta al tratamiento. Hablamos de los tiacídicos, hablamos de monofurosemida, con respecto a la hipopotasemia, a los problemas que puede acarrear a nivel cardíaco, con respecto que es un conductor, ¿sí? A nivel cardíaco, ¿sí? El que lleva el pulso, por lo tanto, si hay un problema en el potasio, repercute en esa conducción. También hay que ver, cuando nosotros controlamos no solamente los vitales, tenemos que hacerle, y en sí se hace un control, por ejemplo, de glucemia, que se agrega a los controles normales, Claro, solamente tensión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura, frecuencia respiratoria, y se agrega el hemoglucotec, ¿no? Es muy importante saber la frecuencia, no solamente la tensión arterial o la frecuencia cardíaca, que está relacionado con la baja o suba del potasio, sino también la frecuencia respiratoria, que eso también está relacionado con la hipovolemia. exacto. Y el consumo, bueno, de alcohol, siempre tenerlo en cuenta Exacto, porque el alcohol produce hipotensión, entonces potencia la hipotensión, guarda con estos pacientes que pueden tener, bueno, un desmayo, ¿cómo se llama? Un exacto, síncope, sí, un sí, exacto. desvanecimiento y demás. Exactamente, un síncome, exactamente. Bueno, dejamos acá el tema diuréticos y, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cerramos este?